buenas noches tengan todos ustedes esta noche de lunes 13 de julio del 2020. Dios me les bendiga y bueno, seguimos adelante en este lunes de reflexión bíblica. Acuérdense que estamos llevando a cabo un estudio bíblico, ¿verdad? Que se llama Cómo buscar la guía de Dios. Y bueno, hemos estado poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Descubriendo por medio de unas palabras que nos están ayudando un poquito, ¿verdad? Cómo buscar la guía de Dios. Acuérdense que ya vamos hoy en la cuarta palabra. Empezamos con la palabra limpiarnos. ¿Recuerda usted? Limpiarnos, ¿verdad? Estar limpios para escuchar la voz de Dios al momento de buscar esa guía de nuestro Dios. También rendirnos. Decíamos que buscar la guía de Dios es un asunto de señorío, es un asunto de rendir nuestra vida a nuestro Dios. La semana pasada también hablábamos nos guiábamos con la palabra pedir, ¿verdad? Lo importante de pedir, saber pedir, ¿verdad? Y bueno, meditamos esos pasajes de Santiago, primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, ¿verdad? Y todas estas cosas que son detalles muy importantes en nuestro diario andar cristiano, pero sobre todo en cómo buscar la guía de Dios. La palabra del día de hoy es la palabra meditar. Entonces vamos a hacer una oración, hacemos la lectura bíblica que corresponde el día de hoy y pues vamos a disfrutar y disponer, ¿verdad?, de esta bonita experiencia de meditar la palabra de nuestro Dios. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, porque has sido fiel a lo largo de todo este día, has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido pues avanzar con tantas actividades en el día. Padre bendito, queremos ahora, mi Dios, que estamos aquí para escuchar tu palabra, reconociendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Guíanos, Padre, a través de tu palabra y queremos escuchar tu corazón. Queremos, Padre bendito, como dice este estudio, queremos ser guiados por ti, mi Dios. Bendícenos y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñeme por favor, ¿verdad? Acompáñeme en el libro de Josué y vamos a leer los versículos del capítulo 1, versículos 7 y 8. Es un pasaje muy conocido, pero que también nos va a dar mucha perspectiva de cómo, ¿verdad?, ser guiados con Dios. Y acuérdese que la palabra clave es meditar. Dice nuestro Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, mis queridos hermanos. Mire que Dios promete, hermanos, Dios promete que su palabra será luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Acuérdense que el Salmo 119, versículo 105 es lo que nos arroja, es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, así que cuanto más meditemos en su palabra, más despejado será nuestro sendero por recorrer, ¿verdad? Y es que estamos en tinieblas, literalmente. La humanidad está en tinieblas, nuestra sociedad está en tinieblas. Y necesitamos ver con claridad en medio de las tinieblas en las que estamos. No estamos todavía en el cielo, estamos en un mundo caído, estamos en una sociedad apartadísima de Dios. La gente está confundida, la mayoría de la gente no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Y nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, los cristianos, necesitamos caminar con claridad y la palabra de Dios ha prometido, ¿verdad?, ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y este es el punto, fíjese bien, este es el punto, tener el camino despejado y saber a cada paso que damos que Dios es quien nos dice por dónde ir. Esto era lo que Josué, ¿verdad? Josué necesitaba para no perderse en tan ardua tarea de guiar a una nación completa hacia la conquista de la tierra de Canaán. La palabra que Dios le dio a Josué es contundente y sería lo que marcaría la diferencia en el camino de la conquista. Mire que los versículos del 7 al 8 del primer capítulo de Josué nos arroja grandes principios de vida que debemos considerar si realmente buscamos la manera, la guía de Dios en nuestra vida. Y tomando en cuenta la palabra clave de esta reflexión, que es meditar, el primer principio es el siguiente:
Número 1, seamos valientes y esforcémonos para meditar en la palabra de Dios. Mire qué interesante el principio, ¿verdad? Seamos, fíjese bien, valientes y esforcémonos para meditar en la palabra de Dios. Mire, Dios asigna la misión a Josué y compromete su presencia y ayuda para el éxito con una condición. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire qué interesante, versículo 7, ¿verdad? Esta condición implica memorizar, meditar y magnificar la palabra del Señor. Ahorita vamos a hablar de eso, pero fíjese bien, hermanos, fíjese bien, estar expuestos a la Biblia implica esfuerzo y valor. ¿Sabía usted eso? O sea, si usted quiere ser guiado por Dios, obviamente eso implica meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué implica meditar en la palabra de Dios? Implica, todavía un poquito más atrás, ¿qué cree? Valentía y esfuerzo. Muchas veces sacamos, por ejemplo, el versículo 9, que es el más famoso de todos estos versículos, ¿verdad? De este capítulo, lo sacamos fuera de su contexto. Yo quiero leer ese pasaje, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? Bueno, yo me lo sé de memoria porque ese pasaje en un momento de mi vida cristiana marcó, ¿verdad? Mi corazón, y me ayudó mucho y me identifiqué mucho sobre todo con el personaje de Josué. Pero no podemos sacar ese texto de su contexto, porque mire, a veces aplicamos el esfuérzate y sé valiente a la vida misma como si se tratara de nosotros, ¿verdad? Así como que, esto aplica a lo que estoy haciendo, me voy a esforzar y ser valiente. Suena muy bien. De hecho, cualquiera diría: pastor, pues eso es lo que dice el pasaje. No, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? Acuérdese que Moisés muere y Dios llama a Josué para ser el siguiente, ¿verdad? El siguiente líder para guiar a la nación hebrea hacia la conquista de la tierra de Canaán. Entonces vienen una serie de instrucciones. De hecho, Dios le dice a Josué que así como estuvo con Moisés, así iba a estar con Josué. Entonces, a partir del verso 7 hay algo muy importante. Le dice muchas veces, sobre todo en este capítulo, que se esfuerce y sea valiente. Bueno, en este capítulo lo dice 2 veces. Más adelante, en el capítulo 8, le vuelve a decir las mismas palabras, pero tienen un contexto y tiene que ver con ser valiente y esforzado en escuchar a Dios. Valiente y esforzado en mantenerse en la obediencia a Dios, porque aplicar esa valentía y ese esfuerzo para cosas nuestras, ¿verdad? Estamos diciendo prácticamente que es un asunto mío, mi vida, mis cosas, y muchas veces sacamos esas frases, esas palabras del contexto original. Realmente lo que nos está enseñando la palabra es que Dios le está diciendo a Josué a que sea valiente, sí, de enfrentar lo que viene, pero tomando en cuenta la ley de Dios. Entonces, no podemos decir me esfuerzo y soy valiente en enfrentar la vida sin tomar en cuenta lo que es más importante ahorita en este pasaje, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, pero se trata de la victoria que Dios daría a Israel por medio del poder de su palabra. Y Josué, el caudillo que Dios usó, debía esforzarse y tener el valor que implica ser guiado por Dios. Porque esto es muy profundo y esto es muy interesante, porque nos cambia toda la perspectiva de lo que quizás estamos acostumbrados, sobre todo con estos pasajes. Y mucha gente lo toma, ¿verdad? Como su texto favorito, pero como que estamos... no hago la voluntad de Dios, no leo la Biblia, pero el único texto que me gusta es Josué 1.9. Pues estamos mal, porque Josué 1.9 está en un contexto de meditación de la palabra, de poner atención a la palabra, de obedecer la palabra de Dios. Entonces, sí, esfuérzate y sé valiente, pero para hacer la voluntad de Dios, porque lo de menos es enfrentar los retos. ¿Cuánta gente que ni cristiana ha enfrentado un montón de cosas en la vida? Y son reconocidos como esforzados, como valientes, pero no hay gente más valiente que el que se somete a la voluntad de Dios. Y ahorita se lo voy a explicar. Estar expuestos a la Biblia entonces implica esfuerzo y mucho valor. Cuando se trata de Dios, se trata de su santidad, de su poder y su soberanía. La meditación de la palabra de Dios comienza cuando tenemos un corazón dispuesto a ser guiados por Dios, y eso, ¿qué cree? Requiere esfuerzo y valor.
Por ejemplo, se lo voy a poner así de simple. ¿Usted cree que fue fácil para Daniel proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Oiga, lo de menos sería pues decirle al rey, pues ¿qué crees? Soy bien valiente y no te voy a hacer caso, voy a ser rebelde. Y todos dirían, ay, Daniel, qué valiente. Pero ¿sabe por qué Daniel fue valiente? Porque dentro de su corazón, de su sistema de creencias, de su ADN, por decirlo de alguna forma espiritual, estaba la palabra de Dios. Ellos tenían, los judíos, cuando fueron llevados a Babilonia, ellos fueron enseñados por la palabra. Entonces a Daniel le quedaba claro cómo comportarse en un lugar como Babilonia, porque en él estaba la palabra de Dios y sabía qué hacer. Entonces cuando él toma la decisión de enfrentar esa circunstancia, ¿verdad?, en donde lo quieren obligar a comer cosas indebidas, él sabe lo que tiene que hacer. Entonces es valiente porque antes fue valiente con Dios. O sea, antes se sometió a Dios. Y es que, no sé si me explico, hermanos, pero es muy fácil a veces atribuirle esa valentía a las personas, ¿verdad? Cuando la victoria que obtenemos por obedecer es de Dios, ¿sí? Es algo que viene de Dios. El ser humano sin Dios no puede hacer nada. Imagínese Nabucodonosor, un ser humano en esos tiempos terrible, tremendo, poderoso, ¿verdad? Ahora imagínense un Daniel, Sadrach y Abed-Nego sin Dios. Imagínenselos, no, hombre, se hubieran hecho papilla, ¿sí? Los hubieran hecho papilla y ellos se hubieran sentido terriblemente mal, asustados, pero como sabían que Dios estaba con ellos, su valor venía de Dios, no era de ellos. Era un asunto de que ellos sabían quién era y a quién servían, ¿verdad? Y bueno, podemos hablar mucho más sobre el tema. Y es que en el cristianismo es igual. Cuando usted va a meditar a la palabra, créame, usted tiene que ser valiente. ¿Por qué? Porque no solamente es leer por encima la Biblia, exponerse a la palabra, es exponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ¿sabe qué? Eso demanda una respuesta de nuestra parte. Por eso mucha gente sabe cosas de la Biblia, pero siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque no tienen el valor de someter su voluntad a la voluntad de Dios. El valor de negarse a sí mismo. Fíjese bien, el valor de negarse a sí mismo, de renunciar a muchos placeres y a todo lo que consideramos en nuestro corazón, ¿sí? O lo que consideramos nuestro, ¿verdad? Ay, es que esto es mío, pero ¿qué crees? La Biblia dice que hay que entregárselo a Dios. Tienes el valor de hacerlo. Oh, pero es que yo estoy acostumbrado a hacer estas cosas. Sí, pero Dios dice que tienes que hacerlo de esta forma. Tienes el valor de hacerlo. Entonces, mire, porque ahorita usted me va a entender a qué me refiero, porque Josué más adelante tuvo un fracaso tremendo, ¿sí? Como le digo, es una línea a veces muy, muy delgadita, que no nos damos cuenta que cruzamos, y es ahí donde vienen los fracasos, ¿verdad? Entonces, el valor de renunciar a muchos placeres, el valor a etcétera, etcétera. Entonces, sí, es entregarle todo a Dios y no temer nada, porque Dios es el que nos sustenta. Una vez hecho esto, el camino es más claro y los oídos de nuestra alma están alertas a la voz de Dios. Hay que ser valientes, hay que ser esforzados, pero para mantenernos con Dios. Para mantenernos fieles a Dios hay que tener valor y esfuerzo. Número 2, que nunca se aparte la Biblia. Yo puse la Biblia porque yo creo que es más fácil entenderlo, ¿no? La Biblia o la palabra de Dios de nuestra vida para que podamos meditar. Porque si se trata de meditar, pues hay que tener la Biblia. Porque mucho se habla de la meditación, ¿verdad? Pero ¿meditar sobre qué? Mire, yo voy a explicarle algo. Dice el versículo ahí mismo, ¿no? Nunca se apartará de tu boca, el versículo 8, ¿no? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué debía hacer Josué con la palabra de Dios? ¿Qué debía hacer Josué, verdad? Con el libro de la ley, con lo que Moisés ya les había dejado ahí. ¿Qué tenía que hacer Josué? Bueno, meditar. Meditar, eso es lo que nos dice el pasaje. Y esto significa, fíjese bien, buscar las aplicaciones de la palabra a las situaciones prácticas de la vida cotidiana. Eso significa meditar, nuevamente. Significa buscar las aplicaciones de la palabra a las situaciones prácticas de la vida cotidiana.
Cada día tiene sus propios desafíos, sin embargo la palabra de Dios tiene respuestas precisas para salir victoriosos ante cualquier decisión, ante cualquier circunstancia. Dios ha prometido estar con nosotros y eso significa que cuando usted va a la palabra, usted siempre va a encontrar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que nos dé perspectiva, que nos diga qué hacer, una palabra que quizá nos mantenga alertas, esperando en el Señor, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero mire, pero para Josué, para que Josué meditara en la palabra de Dios, debía magnificarla. O sea, para que una persona pueda realmente meditar y llevar a cabo esa dinámica, necesitamos magnificar la palabra de Dios. ¿Qué significa engrandecerla? Guardar y cumplir fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cuando nuestra vida está enmarcada en lo que la Biblia dice, es porque ella es lo más preciado en nuestras vidas y no nos separamos de ella. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que ojalá tratáramos la Biblia como tratamos muchas veces el celular, ¿no? Salimos a la calle y de repente vamos a medio camino, nos damos cuenta que no traemos el celular. ¿Y qué hace la gente? Bueno, es capaz hasta de regresarse y perder, ¿verdad? Lo que implicó el tiempo en esa mitad de camino para venir y recoger el celular y entonces irse, ¿verdad? Y decimos, no, es que es un objeto de primera necesidad, pastor, hay que traerlo. Bueno, ¿cómo consideramos la Biblia? ¿Realmente es algo de primera necesidad? O, ay, al cabo que lo traigo en la Biblia, ¿no? Lo traigo en el celular la Biblia, ¿no? Ay, que se quede guardada, ¿no? Mejor veo primero mi serie y después veo la Biblia. O sea, eso es muy importante porque si se trata de meditar, bueno, pues hay que magnificar la Biblia, hay que tenerla en un concepto, ya hablamos de eso, ¿no? En un concepto correcto, ¿verdad? Como decíamos del Salmo 19, ¿no? Que dulce es tu palabra, ¿no? Dice, más que la miel, ¿no? La que destila del panal, ¿no? Más valiosa que el oro afinado. ¿Se acuerda que meditamos eso en el Salmo 19, el Salmo de David, por cierto, ¿verdad? Y bueno, cuando esto es así, que no nos extrañe cuando el mundo nos rechace, porque los principios de este mundo siempre están en contra de los principios bíblicos. Sin embargo, no dejemos de magnificar lo que Dios dice en su palabra. Esa es nuestra defensa y nuestro sello distintivo. ¿Y qué cree? Si usted tiene en ese concepto la Biblia, usted la magnifica, usted puede meditar en ella. Como resultado de ello, Josué también debía memorizar la palabra del Señor, a fin de tenerla al alcance de su boca para repetirla palabra por palabra. Memorizar la Biblia es un ejercicio importante que como creyentes debemos practicar. La palabra de Dios debe estar siempre en nuestros corazones, como Pablo escribe en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todas las promesas del Señor siempre tienen una condición. No podemos reclamar la promesa sin haber cumplido la condición. Entonces hay una promesa, pero hay una condición. Ya dijimos, esfuérzate, sé valiente, medita, porque para eso era lo que tenía que hacer Josué, meditar en ella, pero también tenía que magnificar la palabra y sobre todo también memorizarla. ¿Por qué? Porque pues tenía que decirla tal cual Dios había dicho para que el pueblo supiera por dónde ir o qué hacer. Él era el líder y esa era su tarea, meditar en la palabra. Y número 3, meditemos porque toda prosperidad y éxito viene de la palabra de Dios. Al final del versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, la humanidad vive en la búsqueda del éxito y la prosperidad, pero casi nunca buscan la manera eficaz de cómo conseguirlo. El mundo contemporáneo vende cantidades estratosféricas de cómo encontrar éxito y la prosperidad en sus vidas, pero sin conseguirlo. Sin embargo, Dios le dice a Josué, tu éxito y prosperidad en lo que vas a emprender viene de mí, de mi ley. Dios había establecido a través de Moisés leyes precisas que regularían el comportamiento de la nación hebrea en el proceso de la conquista y toda su vida cuando ya estuviesen en la tierra viviendo. Josué debía meditar para que al pueblo no se le olvidara, ¿verdad?, cómo debían caminar hacia la conquista. Por otro lado, sí, uno de los fracasos, fíjese bien, uno de los fracasos de Josué
que Josué sufre en el camino de la conquista sucede después de la gran victoria de Jericó. Usted me imagino que ya sabe de lo que voy a hablar. Pero bueno, ahora debían partir hacia Jai. Acuérdese de esa historia. Todo esto lo encontramos en Josué capítulo 6 y capítulo 7, ¿verdad? Entonces ya tiene mucha tarea para leer, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de algo que va a pasar después de esto que estamos meditando. Mire, Dios les había dado la estrategia, Dios le había dado la estrategia a Josué para vencer a Jericó, ¿verdad? Sin duda alguna, Dios también tenía un plan de batalla para Jai, pero Josué no averiguó cuál era ese plan. ¿Se acuerda? Porque resulta que Dios les dijo lo que tenían que hacer, darle vueltas a Jericó y después gritar. ¿Se acuerda? Y bueno, pasó el milagro, se caen los muros de Jericó. Seguramente había otra estrategia que Dios le tenía que dar a Josué para vencer a Jai, que era una ciudad más pequeña que Jericó. Mire, Jai podía ser tomada fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de que Josué buscara la dirección de Dios, pues no averiguó, ¿verdad? Nunca averiguó cuál era esa otra estrategia. Y en lugar de eso envió espías, y cuando le informaron que Jai podía ser tomada fácilmente, pues despachó unos 2,000 o 3,000 hombres sin consultar a Dios. Se apoyó únicamente en la opinión humana. Mucho cuidado. Pero también por otro lado, Dios en Génesis 13:17 ya les había dicho, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Fueron dos factores que trajeron el fracaso de Josué ante la batalla de Jai. Número 1, que no puso atención Josué a la siguiente estrategia. Número 2, hubo quienes, fíjese bien, quienes no les importó esto que yo acabo de leer. Josué sabía perfectamente todo esto y anticipadamente, previo a la toma de Jericó, les recordó, fíjese bien Josué, porque tenía él que memorizar lo que decía la palabra, lo que decía Deuteronomio, porque eso ya lo sabía Josué, porque fue escrito por Moisés. En el capítulo 6, versículo 17 y 18 dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las casas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y fíjese bien cómo dice, y lo turbéis. Sí, y lo turbéis. Ahora, algo que llama la atención es que esto se los dijo antes de Jericó, de ir a Jericó. Pero ¿por qué no se los volvió a decir en Jai? Porque muchas veces pensamos, bueno, ya con una sola vez que lo sepamos, ¿verdad? Pues damos por hecho que la gente lo va a hacer. No, hay que estarlo recordando. Y es que a falta de que Josué no escuchó la siguiente estrategia, pues obviamente nunca dijo, no volvió a repetir esto. No repitió esto Josué. Entonces, sin embargo, no fue así. El capítulo 7 comienza, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por eso perdieron contra Jai, porque fue una línea tan delgada de decir, ay, pues soy valiente y soy esforzado, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Pero no es así. Valiente y esforzados, pero para escuchar a Dios, escuchar de parte de Dios la siguiente estrategia y hacer caso a lo que Dios dijo. Oye, se requiere valor cuando tienes enfrente un lingote de oro y un manto babilónico. Se requiere de valor para no tomarlo. Ese es el verdadero valor. Ese es el verdadero esfuerzo. Oye, pues sí, lo más fácil es tomarlo y esconderlo, que fue lo que hizo Acán. Al fin y al cabo que pues nadie se dio cuenta, pero Dios se da cuenta. Por eso le digo que el esfuerzo y la valentía no tiene nada que ver con enfrentar las cosas a tu manera. Es enfrentar las cosas a la manera de Dios. Eso sí es valor. Porque en el camino te vas a topar con muchas tentaciones, pero hay que tener valor y hay que esforzarse para no caer. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dijo cuál es el camino, ¿verdad? Entonces, la derrota de Israel en Jai fue humillante. Si Josué hubiese seguido el consejo del Señor antes de avanzar contra la ciudad, Dios seguramente le habría revelado lo hecho por Acán. El problema se habría podido resolver y el ataque contra Jai habría sido exitoso. El pecado nos roba la oportunidad de ser guiados por Dios. Nos incita a seguir caminos equivocados hacia el éxito
y la prosperidad. Que déjeme decirle que la verdadera prosperidad de un cristiano, ¿verdad?, es su comunión con Dios. No hay cosa más próspera que nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual con el Señor. Pero muchas veces el tema de la prosperidad lo enfocamos con cosas materiales. Por eso Jesús dijo, apartados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, como si eso fuera la prosperidad. La verdadera prosperidad es nuestra comunión con Dios. Por eso Juan le dijo a su amigo Gallo, ¿verdad? Amado, deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Porque todo parte de nuestra comunión con Dios y esa es la verdadera prosperidad. Entonces, nos incita a seguir caminos equivocados hacia el éxito y la prosperidad, ¿qué? La desobediencia, el pecado, el orgullo, el pensar yo lo puedo hacer solo por mi parte, yo soy valiente, soy esforzado. No, ser valientes y esforzados es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos incita a desviarnos con acciones egoístas e ignorar el camino del Señor. Finalmente Dios puso las cosas en su lugar y les recordó que el éxito y la prosperidad en aquella tierra implica meditación y obediencia a su palabra. Y fíjense bien cómo empieza el capítulo 8, ¿verdad? Van a retomar nuevamente el proyecto de tomar Jai, ¿verdad? Y fíjese cómo empieza esta historia en el capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué, fíjese, otra vez Dios le habla a Josué. No temas ni desmayes. Fíjese bien lo que le dice. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. La orden era volver a enfrentar y volver a pisar el punto en donde habían fracasado, pero ahora de manera diferente. Con la obediencia a Dios y guiados por Dios. Así es. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Yo creo que eso fue lo que le faltó a Josué, escuchar a Dios y decirle eso. Pero él se adelantó pensando que no, pues ya le ganamos a Jericó. No, hombre, son poquitos, Dios, yo lo hago solo, ¿no? Ni eso. Esto es como cuando usted quiere andar por la vida, ¿verdad? Coqueteando con el pecado y porque como usted ya es cristiano, pues tenga mucho cuidado porque puede tener una gran derrota como Josué la tuvo en Jai. Porque para ser guiados por Dios necesitamos meditar en lo que Él nos dice. Constantemente. Por eso la palabra clave aquí es meditar. Hay que magnificar la palabra, hay que ser esforzados y valientes, sí, pero para escuchar su palabra y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Concluyo, la meditación de la palabra de Dios es muy importante. Solo así podemos conseguir ser guiados por Dios. Sin embargo, también su obediencia a su palabra exige que todo el pueblo, toda la iglesia debe esforzarse y ser valiente en esta dinámica. Esto no es una cosa del líder nada más. Oiga, pues si el fracaso también vino por culpa de Acán. O sea, el mandato era para todos, no solamente era para Josué, también era para Acán. Entonces Josué tenía que recordarles, como yo le leí, ¿verdad? El capítulo 6, versos 17 y 18, cuando Josué les dice a todos que no tomen del anatema, porque eso está en la ley de Dios. Y eso, pues obviamente ya Josué diría a Josué, pues ya les dije lo que tienen que hacer, pero hubo quien desobedeció. Entonces, cuando hay desobediencia, aunque sea en una persona, afecta a todo el cuerpo. Por eso, solo así podemos conseguir ser guiados por Dios. Sin embargo, también su obediencia a la palabra exige que todo el pueblo, toda la iglesia, debe esforzarse y ser valiente en esta dinámica. De nada sirve que solo unos cuantos se esfuercen y sean valientes en buscar la guía de Dios. El éxito del pueblo, el éxito de una iglesia, es que juntos meditemos en su palabra y así busquemos cómo ser guiados por Dios. Y bueno, esta fue nuestra reflexión de este lunes, ¿verdad? De cómo ser guiado por Dios. Yo te invito en serio que magnifiques la palabra de Dios, que tengas ese tiempo de reflexión de la palabra como un tiempo especial, dedícalo. Tanto tiempo que tenemos y cuánto tiempo a veces no perdemos en nada, en cosas vanas, cuando podríamos dedicarle un tiempo especial para estudiar la Biblia y llenarnos de su presencia y tener el valor de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y bueno, espero que hayamos, ¿verdad? Crecido juntos y hayamos aprendido bastante en esta noche. Y bueno, pues vamos a orar para despedirnos y Dios te bendiga y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es perfecta, es maravillosa. Danos el valor, Padre bendito. Danos la fortaleza para siempre seguir delante de ti, para hacer tu voluntad, para leer tu palabra y sobre todo para aceptar
asumir nuestra condición como hijos, como siervos y aceptar tu voluntad y de esa forma agradar tu corazón. Gracias, Dios, porque sabemos que por medio de tu palabra podemos ser guiados. Gracias, mi Dios, porque es una bendición meditar en tu palabra, porque es perfecta, es maravillosa, tiene vida, nos vivifica. Bendice a tu iglesia, Padre, para que juntos seamos una iglesia guiada por ti. Y pues, mi Dios, que en todo tú seas siempre glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, pues no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no se deje de conectar. El día de mañana tenemos estudio bíblico en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Acuérdense que estamos en la segunda parte de esta segunda carta. Y miércoles de conectados, Dios me les bendiga, hermanos. Jueves de evangelismo y primero Dios el viernes también, ¿verdad? Culto de oración unido. Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, hermanos, que descansen y a meditar en la palabra de nuestro Dios. Bye.